Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Gabriel de la Peña González y les voy a hablar cómo realicé mi proyecto integrador llamado Reutilizando, perteneciente al módulo 11 Representaciones simbólicas y algoritmos. Muy bien, este proyecto integrador se basa en un solo problema del cual surgen 10 cuestiones, o bueno, 10 ejercicios realmente. El problema es el siguiente. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros y de la caja la realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. El diagrama nos expresa claramente qué es lo que se hizo, o bueno, qué es lo que se hace. Lo que está en verde señala lo que va a ser la caja y lo blanco, los espacios blancos son los cuadros que se recortan. La X no es de corte, es de incógnita, pues realmente no se nos da el dato de cuánto es la medida que se corta. Y esto nos servirá para los siguientes problemas, o sea, es la vertiente que nos da para diferenciar un problema de otro. En fin, lo que sí se nos da es que son 80 centímetros del cartón de la base del cartón y 60 centímetros de la altura de este. Nos dice que hay que recordar que que la superficie o bien el área es de un rectángulo se define por, bueno, se obtiene multiplicando su base por la altura. ¿Por qué nos dice esto? Porque luego de ello nos da un ejemplo en el que nos dice que para calcular el área de la caja, o sea, la superficie de la caja, solo de la caja, hay que dividirlo en 5 rectángulos. Y ya dividido hay que calcular ahora el de cada uno. Bien, para calcular el primero es muy sencillo. Su base es X, ¿por qué? Porque no se sabe cuánto es y es una incógnita. Y de su altura tenemos un dato, tenemos que tienen que ser menos de 60 centímetros. ¿Y qué le vamos a restar? 2X, que son los dos lados que se le quitan, multiplicado por el coeficiente, ¿no? Perdón, por la incógnita. Entonces, X, la incógnita, que es la base, va a ser multiplicada por 60 menos 2X. Perfecto, de esto vamos a hacer una simplificación muy sencilla. Simplemente hacemos la multiplicación como debe ser, pues esto nos va a servir en los problemas que sigan. Entonces, o bueno, no como tal, o sea, sí nos va a servir, pero es más bien para hacerlo menos tedioso. Entonces, 60 por x es igual a 60x. X por menos 2x es igual a menos 2x cuadrada. Muy bien. Entonces, continuamos. El primer problema es lo que nos pide que saquemos el área, o bueno, más bien, la, la expresión algebraica de cada uno de las superficies. La segunda superficie es la misma exacta que la de la primera. ¿Por qué? Aquí tengo el cuadro. Pues a simple vista se puede ver. Son el mismo rectángulo, ¿no? Tiene las mismas características y así debe ser porque si no, no serían exactos las partes que se cortan, los cuadros que se cortan. O sea, tiene lógica. Ahora, en la superficie 3, la diferencia ahora es que la altura es la que va a ser la incógnita, mientras que de la base tenemos la referencia de que tiene que ser menor a 80 centímetros, que le quitamos lo mismo que en el anterior caso, 2x. Como tal nos queda que x, la altura, es multiplicada por 80 menos 2x, que es la base. Esto lo simplificamos y nos da 80x menos 2x cuadrado. Muy sencillo. En el siguiente caso es exactamente el mismo que el anterior. Y en el siguiente, que es la de en medio, la más grande,
Hay que hacerlo bueno, en esta sí tenemos un poco más de datos. ¿Por qué? Porque sabemos que su base, tiene que ser menor a 80 centímetros y su altura menor a 60 centímetros. Entonces, si su base tiene que ser menor a 80 centímetros, tiene que ser 80 menos estas 2x. Y su altura tiene que ser 60 menos estas 2x también. Para calcular cada uno de los lados. Y estos se tienen que multiplicar para obtener el área. Bueno, ya que tenemos esto, lo multiplicamos para obtener para que después podamos obtener más sencillo los demás resultados. Y pues sí, es una multiplicación simplemente. Multiplicamos 60 por 80, 60 por menos 2x y nos da estos dos números de aquí. Luego menos 2x por 80, menos 2x por menos 2x, más 4x nos da como resultado. Y pues aquí simplemente hay que acomodarlos como más 4x, menos 280x y más 480. ¿Por qué? Porque primero van los de mayor exponente y así sucesivamente, ¿no? En el segundo problema nos dice que escribamos la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Quiere que obtengamos todo lo que es verde. Y como si no sabemos cuánto es x, bueno, con una expresión algebraica. Aquí nos dice que lo más sencillo es sumarlas. Podríamos sumar estas que puse de inicio en rojo, o bien los resultados que están en azul. Yo puse los que están en rojo y es más, no fue necesario poner dos veces cada término de la primera, la segunda, de la tercera y de la cuarta. Solo puse uno de cada, digamos, par y ambos los multipliqué por 2, expresado de esta manera. 2 por x por 60 menos 2x más x por 80 menos 2x y cerramos el corchete. A esto hay que sumarle también el del centro, que aquí también está expresado. Lo siguiente es muy sencillo. Es cuestión de multiplicar, o bueno, hacer lo que le hemos llamado facilitarnos, ¿no? ¿Cómo era? Perdón, disculpen. Bueno, hay que simplificarlo, perdón. Muy bien. De aquí es cuestión de multiplicar simplemente. X por 60 son 60x, x por menos 2x son menos 2x cuadrada, x por 80 son 80x, x por menos 2x son menos 2x cuadrada. Esto ya lo teníamos realmente, que es simplemente la simplificación de la superficie 5. De hecho nos queda hasta acá. Nada más hay que sacar los resultados de esto, ¿no? Entonces, esto simplemente lo multiplicamos por 2 para que cuenten que son ambas. Y nos da este resultado. Y simplemente relacionamos términos. Menos 4x, menos 4x, más 4x. Estas dos se cancelan de alguna manera. Y nos queda un solo menos 4x. 120x más 160x, 280x. Menos 280x, perdón, es 0. ¿Qué único término nos queda? El más 480. Entonces, tenemos que la superficie total es de 480 menos 4x cuadrada. Muy bien, el siguiente es el tercer ejercicio. Nos dice que saquemos el volumen. Pues el volumen es más sencillo aún, porque solo necesitamos la superficie y la altura. ¿Cómo la obtenemos? Perdón, y tenemos ambos términos ya expresados, entonces es solo cuestión de multiplicar la superficie, 60 menos 2x por 80 menos 2x, por la altura, que es x. Lo simplificamos de igual manera, entonces esto ya lo teníamos simplificado, aquí está, entonces, perdón, aquí está, y lo multiplicamos por x. Nos da como tal 4800x menos 280x cuadrada más 4x cúbica. Esto de igual manera que acá tenía que acomodarlo mejor. Una disculpa. En el cuarto
problema nos pide que calculemos el volumen de la caja si la altura es de 7 centímetros. Ahora sí, aquí está el por qué simplificamos todo. De esta manera al tener esto, solo requerimos sustituir el valor que nos dan de la altura en las X. Y no vamos a tener que poner un 7 aquí, un 7 aquí, un 7 aquí, un 7 aquí, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el volumen va a ser simplemente esto. Entonces, aquí lo tenemos ya expresado. Simplemente hay que sustituir. Entonces, 4 por 7, que era X, al cubo, menos 280 por 7, que también era X, al cuadrado, más 480, 7, que también era X. Ahora es sustituido. Entonces, si la altura es 7, realizando esta operación, bueno, esta simplificación, perdón, nos va a dar el resultado de 21.252 centímetros cúbicos. Aquí está el proceso, es bastante explícito, realmente lo pudo haber hecho un poco más corto, pero es preciso que lo haga así, ¿no? En el quinto problema nos dice que cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros. Bien, hay que estar muy atentos en qué no se nos pregunta. ¿Por qué? Porque uno podría empezar a volver a hacer el mismo proceso aquí, pero no. Superficie y volumen. Son dos cosas distintas y tenemos una fórmula de igual manera para cada una. Para la superficie la tenemos aquí, para el volumen lo tenemos aquí. Entonces, como pueden notar, los anteriores problemas nos van ayudando a los que siguen. Entonces, ya tenemos la expresión algebraica para la superficie. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sustituir X. ¿Por qué? Porque la altura es X. Los 4 centímetros. Básicamente 4.800 menos 4 por 4 al cuadrado nos va a dar el resultado. 4 al cuadrado son 16 por 4, 64. Y esto menos 64 nos da 4.736. De hecho, este es disculpen, es algo que se podría hacer con simple vista. 4.800, que da la multiplicación del total, menos 4x cuadrada. X por x, x cuadrada. 1, 2, 3, 4. Esta expresión la podemos hacer sin necesidad de mucho, de hacer todo el revoltijo de acá. Bien. El número 6 nos dice, si se requiere que la superficie de la caja sea de 100.000, si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Ok, aquí no nos da la altura, sino nos lo está pidiendo. Quiere saber cuánto es X, pero sí nos da este importantísimo valor. Ya no va a ser un simple. La superficie ya no es ¿cómo se llama? Una incógnita también. Sino que ahora se convierte en un número fijo. Entonces, hay que tener la fórmula, va a igualar a ese número fijo que es 1000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de tener esto? Despejar X. ¿Por qué? Porque X es la altura y es lo que queremos obtener. Entonces, despejamos X. 4800 está sumando, pasa restando del otro lado. 4X menos 4 está multiplicando. ¿Qué pasa? Pasa dividiendo. Ya realizamos esta operación porque se podía hacer de manera muy sencilla. Menos 3800 entre menos 4 nos da 950. ¿Por qué? Negativo y negativo, positivo. Y de esto, el cuadrado pasa del otro lado como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 950 es 30.82 periódico. Centímetros. Y ya. Esto es lo que
representa la altura. Va a ser una cajita muy alta, pero muy chiquita, ¿no? Muy angosta. En fin. Muy sencillo también este. El séptimo. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, ¿cuál es la superficie total y el volumen de la caja? Calcula la superficie total y el volumen de la caja. Bueno, aquí ya tenemos la fórmula de la superficie y del volumen y nos dan la altura. Simplemente es cuestión de sustituir. 4800 menos 4 por 0 a la 2 al cuadrado, perdón. Esto automáticamente al ver que hay un 0, 4 por 0, 0. Entonces, menos 0. 4800 va a ser nuestra superficie. ¿Qué va a ser? Todo esto. Por lógica, si no hay nada que se levante, no va a haber volumen. Y lo podemos comprobar con la expresión algebraica. Porque el volumen también lo vamos a sustituir. 0 por todo, con este 0 y al estar multiplicando ya descartamos que va a ser 0. Perfecto. En el número 8 dice, considera las superficies superficie 1, 2, 3, 4 y 5 e imagina que le pondrías un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1,50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Bien, para este problema, ¿qué necesitamos? Necesitamos cuánto cuesta. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Tenemos que obtener no el total de la superficie de la caja, sino cada parte de la caja en sí. Sin embargo, podemos hacer esto. Como son iguales en tamaño la primera y la segunda superficie, al igual que la tercera y la cuarta, podemos hacer una sola operación para cada una y al final multiplicar lo que nos dé por 2. Entonces, tenemos la fórmula que tenía para obtener el área de la superficie 1 y la superficie 2. ¿Qué hacer? Simplificar la altura, que son 2 centímetros. Lo simplificamos aquí y nos da 112. Hacemos lo mismo con la superficie 3 y la 4 y nos dan 152. Como pueden ver, está bien hecho. Ahora, de esto no necesitamos todavía sacar otro resultado más, que es el de la superficie 5. Aquí tenemos su fórmula o bien su expresión algebraica y sustituimos la altura. 4 al cuadrado son 8, ¿no? Por 4 son 16. 280 por 4 son 560 y es negativo, entonces lo dejamos como negativo. Más 4800 que queda así sin más. Esta operación nos da como tal 4256. Ahora, lo que queremos obtener es el dinero, ¿no? Y con esta operación no hemos obtenido el dinero aún, solo el área. Entonces, ¿cómo obtenemos el dinero? Multiplicándolo por, ya que estos son centímetros cuadrados, simplemente hay que multiplicarlo por cuánto cuesta cada uno. Entonces, sin embargo, en el caso de la superficie 1 y 2 y la 3 y 4 vamos a hacerlo por 2, porque como dije son 2 y solo hicimos una operación. Aquí lo tenemos ya expresado, también para las de las 3 y 4 y estos 3, y esta es la superficie 5, entonces estos tres términos se van a sumar finalmente para darnos cuánto es lo que se necesita para pagarlo, ¿no? Hacemos las operaciones requeridas y finalmente nos da que son 13.560 pesos para forrar tu cajita. Un poquito caro, hay que decirlo. Y si la quieres forrar completa hay que duplicar el precio, de hecho, así que... Bueno, allá Ana. En el noveno ejercicio nos pide que
Recordemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos y hay que calcular cuántos litros le caben a la caja si la altura es de 4 centímetros. ¿Qué datos nos están dando? La altura, que es la incógnita, y que quiere que ver cuántos litros le caben. Bueno, este proceso ya no lo sabemos. Hay que simplificar, perdón, hay que sustituir la altura en nuestro en nuestra expresión algebraica de volumen. Una vez expresada y resuelta, nos da el resultado de 14.976. ¿Cómo obtenemos cuántos litros le caben? Pues aquí en este caso es muy sencillo, pero hagámoslo de manera ordenada, con una regla de 3. Tenemos que 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro y 14.976 centímetros cúbicos es igual a... Entonces, X es igual a esto por esto entre esto. Así es como es la regla de 3, ¿no? Es un poco... es básicamente eso. Al hacerlo nos da 14.976 por 1 entre 1000. El 1 nos deja con este resultado y esto simplemente hay que dividirlo. Como es 1000 el que divide, es muy sencillo. 14.976 litros es lo que le cabe. Ahora, para el problema número 10 es mucho más sencillo que el anterior. ¿Por qué? Léanlo. Recuerda que, bueno, nos vuelve a recordar esto, ¿no? Calcula cuántos litros le caben en la caja si su altura es de 7 centímetros. Bueno, esto ya lo hicimos. No calcular los litros, pero el volumen ya lo obtuvimos en el problema número 4. Aquí está el resultado. Pero para dejarlo bien acomodado, volvemos a hacer el proceso, sustituimos y nos volvemos a obtener 21.252 centímetros cúbicos, de lo cual es cuestión de hacer nuestra regla de 3, hacer el procedimiento y obtener que son 21.252. Ah, mira, aquí escribí GP, no sé por qué escribí GP, la verdad, pero podemos cambiarlo. Litros. Y bueno, eso es todo realmente. Fue un proyecto integrador fácil. Soy Víctor Gabriel de la Peña González. Un placer haber podido enseñarles cómo realicé esto. Y si tienen alguna duda, por favor no olviden comentarla. Esperen.